Estamos hablando del libro y de que tenía 7 sellos, y por aquí alguien preguntaba, ¿ese libro quién lo escribió o ese libro qué es? Me parece que lo pasamos muy por encimita aquí en Doctrina y Convenio 77, solamente para que quede claro qué es ese libro. Dice una de las preguntas que hace José Smith, ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio, sellado por fuera con 7 sellos? Y la respuesta es que contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios, las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los 7,000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Y antes que me roben pantalla, me salto un poquito hacia abajo porque habla también de los tiempos, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando a los tiempos porque estamos hablando de las señales de los tiempos. En la pregunta número 13 dice, ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 del Apocalipsis? Si fuéramos al capítulo 9 del Apocalipsis, veríamos que es donde habla de plagas y desastres y demás, ¿no? Donde está toda la conmoción. Pregunta, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? Y la respuesta es, se cumplirán después que sea abierto el séptimo sello, antes de la venida de Cristo. Y esto nos da un conocimiento muy, muy interesante, ¿no? Y que despeja muchas dudas de que si leemos Apocalipsis por sí solo, quizá no alcancemos a distinguir esto, pero aquí nos está explicando que hay un tiempo entre la apertura del séptimo sello y la venida de Jesucristo. Es decir, la apertura del séptimo sello no significa que ese día viene Jesucristo. Se abre el séptimo sello y hay una serie de acontecimientos, entre esos los que escribe el capítulo 9 de Apocalipsis, para que entonces ya venga Jesucristo. ¿Y cuánto tiempo es eso? No lo sabemos. Como tampoco sabemos, y eso no lo tenemos bien cierto, César, Salvador, amigos, que cada una de estas, que cada uno de estos sellos sean exactamente 1000 años, ¿no? Es decir, si vemos literalmente lo que dice Doctrina y Convenio 77, pues ahí nos habla de 1000 años. Sin embargo, estudios acerca de los números, acerca de las cantidades y acerca de los tiempos, nos dicen que generalmente en las escrituras se redondean los números, que de tal manera que si fueran 950 años o 980 años o 1100 años, igual y Juan los redondeó a 1000 años, ¿no? En este caso, José Smith los redondea a 1000 años como le fue revelado. Entonces, y también no podemos estar seguros de que cada uno de estos sellos duren exactamente los 1000 años, porque si así fuera, entonces empezamos a tener cierta, por una parte, ansiedad y por otra parte podríamos ver algunas inconsistencias, ¿no? Que incluso podrían llevar a debilitar nuestra fe o nuestro testimonio y decir, bueno, ya tendría que haber venido Jesucristo, ¿no? Y si hacemos las cuentas, y algunos podrían haber dicho, es que el año 2000 tuvo que haberse abierto el séptimo sello y entonces, ¿qué está pasando, no? No vemos esa conmoción generalizada de la que habla Apocalipsis 9. Entonces, solamente para esclarecer un poquito esa parte de que no tienen que ser exactamente esos 1000 años. No sé si eso les haga sentido a ustedes. Yo creo que podemos profundizar para esto más adelante, porque justamente cuando se han analizado aquí en el canal algunos acontecimientos, como por ejemplo la dedicación del templo ya se me olvidó, de Palmira, cuando se habló acerca de las asambleas solemnes, cuando se habló acerca de estos periodos, al menos parece que van cuadrando bien, pero ahí necesitamos un poquito de tiempo para explicar cómo estamos en ese sentido. Quiero poner aquí una pregunta de Daniel Bowers, que por ahí están aplaudiéndole muchos. Dice, ¿puede haber dispensaciones entre el pueblo de Leí, los jareditas y otros pueblos que no conocemos todavía? De mi opinión, sí. ¿Por Sí. qué? Porque hay escrituras que no conocemos todavía correspondientes a las 10 tribus de Israel. Pues, Y ¿cómo las dice, explico? y las escrituras de estas tribus perdidas saldrán a la luz en su debido momento. Así es. Esto, También pongo algunas citas que no son afirmaciones, pero son ejemplos de que podría ser. La iglesia, por ejemplo, ortodoxa rusa, está muy marcado una leyenda donde Cristo visitó
al pueblo ruso antiguo, o la época donde vivían en esa región, poco después de su resurrección. Ya hay grabados y todo. También igual hay pueblos en el Medio Oriente que se denominan Pashtun, que tienen, aunque son de cultura árabe, estos pueblos tienen nombres hebreos y tienen leyendas en que en algún momento iban a ser retomados nuevamente al pueblo de Israel, entre estos pueblos Pashtun. Y así, o sea, definitivamente hay como bastantes indicios. No digo que sea de tal o cual forma, pero hay bastantes indicios de que en algún momento sí podremos tener a la mano información de otras dispensaciones que ha habido en la tierra. Por aquí hay De un par de acuerdo. preguntas que hace, por ejemplo, Víctor Hugo. Dice, ¿eso quiere decir que ya pasó la media hora de silencio? A ver, Víctor Hugo, esto es un tema que ya hablamos, pero lo vamos a volver a hablar. Yo te voy a mandar un enlace ahorita de YouTube donde tenemos un programa que habla acerca de esto. Puedes buscar media hora de silencio, la luz de la restauración en YouTube y te va a salir un contenido sobre esto que ya tenemos. ¿Alguien más? Por aquí, Noemí Muñoz dice una pregunta, ¿ya se abrió el séptimo sello? Noemí, si tú vas a YouTube y le pones ahí en el buscador la apertura del séptimo sello o cuando se abrió el séptimo sello, vas a encontrar que ya generamos algo sobre esto. Ahora, yo quiero, y los invito, estoy poniendo el enlace para que vayas a ver lo del séptimo sello. Lo acabo de poner en los comentarios. Yo quiero que abramos nuestras mentes y que si a través del estudio vamos encontrando y vamos recibiendo nueva revelación y vamos entendiendo más cosas de lo que lo hicimos en el pasado, se vale la pena la nueva reflexión sobre los temas que estamos abordando, ¿no? De tal manera que podamos entender mejor las escrituras. Por ejemplo, esta aclaración que se hizo en relación con los sellos, los milenios, en relación con las dispensaciones, diferenciar, sacar uno de otro y establecer de qué se trata cada uno, porque en el pasado parecía que pudiéramos estar hablando de una misma cosa. Así que valen la pena esta aclaración o esta luz sobre los puntos doctrinales que vamos analizando. Bien. Ahora, también quiero mostrar una opinión que se me hace bastante relevante. Sí. Aquí está. Héctor, hay que tomar en cuenta de cuando se fijó el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Recuerden cómo se fijó por uno de los papas. En cuanto a nuestro calendario, hay toda una odisea en cuanto a que si son más o menos 5 años, que si nació en el cero, porque pues el cero no existe, y que hubo varias, modificaciones al calendario a lo largo de los años, porque nuestro calendario es solar y tenemos un desfase en el sol cada año, pero ese desfase se va acumulando alrededor de los cientos de años y de repente uno de los papas dijo, vamos a hacer este ajuste con los años, con los meses, pero le faltaron días y era para ajustar la Pascua y no quedó. Y tenemos ahí un relajo con los años, ¿no? No sabemos si el 2000 es el 2000 exacto después de Cristo, no sabemos, académicamente me refiero el año exacto en que nació Cristo, y ahí tenemos tanto un desfase en la forma de medir el tiempo, como un desfase en los acontecimientos sobre los cuales no tenemos certidumbre. Esa es una realidad. Hay algunos que han querido llevar esto al extremo de que nos faltan cientos de años, que esa hipótesis se le conoce como la hipótesis del tiempo fantasma, pero se invalidó cuando vimos calendarios como el chino, donde no existe ese faltante supuesto. Pero el punto es, no hay certidumbre académica de cuándo están posicionados los años y con qué extensión. Pero ahora voy a hacer un paralelismo. Ustedes saben que en la época de José Smith, cuando se iba a dedicar el templo de Kirtland, Elías vino a visitar al profeta para darle las llaves del recogimiento de Israel y vino en la festividad de la Pascua judía, en el día del Ceder, que es el día que los judíos dejan una silla vacía para Elías. Una carga simbólica enorme. Elías visitando al profeta, dándole llaves para el recogimiento, siendo Elías el precursor de la segunda venida y haciéndolo el día de la festividad judía de la Pascua y el día en que los judíos dejan una silla vacía para la visita de Elías. Todo esto es muy sorprendente. Pero lo que no sabemos es
Búsquenlo y no lo van a encontrar. En el Antiguo Testamento, cuando se da la forma de la Pascua, no hay jamás la mención de Elías o su relación de Elías con la Pascua. Tampoco dentro de la festividad original de la Pascua está el dejar una silla vacía para Elías. Todas estas cosas, estas reformas, de hecho en la Pascua se llevaba un cordero al templo y pues ahora no hay templo. Ahora se celebra en casa comiendo el ceder. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que se destruyó el segundo templo en el año 70 después de Cristo, los judíos perdieron el 60% de su forma de adorar, si no es que más, porque el templo era el centro de todo. El templo era el centro del pueblo, era lo que representaba la presencia de Dios en su pueblo y era en donde se cumplían las fiestas, o sea, las fiestas de Pascua, Shavuot, etcétera, todas eran viajar al templo. Les destruyes el templo y ¿qué les queda? Lo que ocurrió es que hubo un concilio de rabinos, en donde se determinó, bueno, no tenemos templo, ahora vamos a adorar de esta manera. Y fue cuando se instituyeron las fiestas judías como hoy las conocemos. Como hoy sabemos que en la Pascua tiran todas las ollas viejas, las renuevan, hacen la cena pascual, dejan la silla para Elías, como sabemos que en el Sukkot, bueno, ponen las sucas, las tiendas de acampar, etcétera. Toda esa adoración moderna, por decirlo de alguna manera, fueron establecidas después de que se destruyó el segundo templo. Y históricamente no hay una fuente clara de en qué momento se empezó a relacionar a Elías con la Pascua. Y pongo todo esto en contexto porque es una maraña la historia que académicamente no podemos descifrar, pero Elías vino a José Smith ese día. Entonces, la forma ritual en la que el pueblo adora fue validada por el Señor. Y a esto quiero llegar. No necesariamente necesitamos una precisión histórica de decir, a ver, ¿y en dónde dice que Elías? ¿En dónde dice que la silla vacía? ¿En dónde dice que era la cena de Pascua en casa? No, pero Elías vino el día de la Pascua al templo de Kirtland y el día más sagrado de la Pascua, judía. Entonces, ¿cómo lo aterrizo acá? Tenemos un relajo con los años, tenemos un relajo con la cuenta de años, tenemos un relajo con muchas cosas, pero no sería nada extraño que el Señor validara nuestra cuenta de años, así como validó la celebración ritual de la Pascua. Y entonces no tendríamos ningún empacho en decir que el año 2000 fue la apertura del séptimo sello. Entonces, entramos en ese supuesto, César y Salvador, de que el séptimo sello ya fue abierto. De hecho, algunos que estudian el tema podrían afirmar que estamos todavía en el final del séptimo sello, ¿no? Y hay argumentos en un sentido y en otro. Por ejemplo, en el séptimo sello habla de, si vemos en Apocalipsis, habla de santos adorando en los templos, ¿no? Entonces es interesante esta parte, si todavía si estamos justo allí o si ya la pasamos y ya se abrió el séptimo sello. Entonces, bajo esta incertidumbre, y esta es una pregunta y una opinión personal que yo les pediría a ustedes, bajo esta incertidumbre de si estamos hacia el final del sexto sello o si ya se abrió el séptimo sello, ¿qué nos toca hacer a nosotros cuando no tenemos realmente una certidumbre de en dónde estamos parados en este momento, hablando en cuanto a los sellos? ¿A dónde acudimos o qué hacemos? ¿En qué posición estamos parados? Bueno, si no se ha abierto el séptimo sello, significa que no ha pasado la primera hora de silencio. La media hora. La primera media hora de silencio. ¿Sí? Significa eso, ¿no? Y entonces eso nos regresa, según el cálculo que hemos establecido de acuerdo con los tiempos del Señor, en una regla de 3, nos regresa casi 21 años, ¿no? Para la venida del Salvador. Pero si sí estamos en el séptimo sello, eso nos adelanta 21 años, hablando en un sentido metafórico, desde luego, ¿no? No que nos esté regresando o adelantando, sino que nos pondría en una posición tal de que ya pasaron esos 21 años y por tanto, de acuerdo con la cronología de las escrituras, se abre el séptimo sello, viene la primera media hora de silencio,
y después vienen estas grandes manifestaciones del poder del Señor que están ahí en Apocalipsis 9, que es a partir del quinto ángel del Apocalipsis. Quiero poner, ¿sí? Quiero poner un hecho, no un número. A lo mejor no de entrada un número, sí voy a poner un número, pero quiero poner un hecho sobre la mesa. Estamos conscientes que todo el avance tecnológico, social, todo lo que está viendo en estos tiempos, tiene como propósito llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. El hecho de que haya más tecnología nos permite que podamos llevar, por ejemplo, el evangelio a más rincones del mundo. El hecho de que haya inteligencia artificial aceleró inmensamente la obra de historia familiar, como herramientas de la restauración. Y entonces es algo que está ocurriendo para dar cumplimiento. No sé si estamos en eso de acuerdo. Salvador está muy escéptico. No sabe lo que voy a decir. No se quiere comprometer. Termina la idea, termina. Ok, la idea es esta. Si nos vamos a estudios del cambio climático, nos vamos a predicciones de lo que puede ocurrir en los próximos años, nos vamos a dar cuenta que esta tierra no es sostenible como la conocemos en la sociedad por más de 50 años. Y me estoy yendo muy lejos, porque hablan de que no es sostenible para el año 2050. Y se escucha que es dentro de 50 años, pero no, ya somos viejos. 2050 es dentro de 27 años, ¿no? Sí, sí estoy haciendo bien mis cuentas, ¿no? 26. 26. Entonces, la Tierra no es sostenible mantener la sociedad como está, la economía, la estructura, los países y muy posiblemente la tecnología por 26 años más. Entonces, reflexionemos de verdad cuánto nos queda. Ok. Mira, aquí hace Igor Sánchez una pregunta, dice, ¿quién es el encargado de abrir cada sello? Igor, si no estuviste desde el principio en el programa, ahí leímos en Apocalipsis 5 y ahí hace la referencia a Jesucristo o al Cordero, lo dice ahí, y de hecho vienen varios títulos que mencionan a Jesucristo, pero él es el que se encontró digno, según lo que dice Juan, de abrir cada uno de los sellos. Entonces, nos quedamos en esa parte, ¿no? De si estamos al final del sexto o si estamos al final del séptimo. Es decir, cualquier otra hipótesis resultaría fuera de lugar, ¿no? Y fuera de tiempo. Yo solo veo esas dos opciones, o estamos al final del sexto o al principio del séptimo. Mi opinión es que ya se abrió el séptimo sello, ¿no? Tal como comentan Salvador y César. Sin embargo, yo comento esto porque hay algunos que piensan que podríamos estar todavía hacia finales del sexto sello, es decir, que todavía no se abre el séptimo, pero ya escuchamos esos argumentos de César y Salvador. Conozco los que dicen, nos quedan 300 años, y yo, Sí, la verdad es que no nos queda mucho, ¿no? y entonces, más allá de estos cálculos que son difíciles, ya los vimos, difíciles no porque sea difícil sumar 1000 más 1000 más 1000, sino por estas posibles variantes que hay en cuanto a la forma de medir el tiempo o al redondeo de los números incluso, entonces no podemos tener una exactitud y me parece que eso es para conveniencia del Señor. Es decir, yo creo que si el Señor quisiera que tuviéramos claro que que estamos exactamente en la apertura o que ya se abrió el séptimo sello, pues ya no lo hubiera dicho a través del profeta, ¿no? Pero me parece que no es el caso, me parece que es un asunto más personal y ya lo comenté en alguna parte de este programa, es un asunto personal el reconocer esas señales, primero el estudiarlas y luego el reconocerlas y entonces el saber en dónde estamos parados, ¿no? Y eso, ¿de qué me sirve a mi preparación personal? Ahora sí que, ¿de qué me sirve a mi salvación? Mucho, porque eso va a depender la preparación que yo tenga. Entonces, vayamos a las escrituras, vayamos a las palabras de los profetas vivientes y vayamos a la propia revelación que nosotros de manera individual podamos recibir acerca de esto, ¿no? Y como decía, hay señales que están descritas ya en las escrituras, pero habrá otras que las hemos pasado por alto. Entonces, estemos atentos a eso.
¿Algunos comentarios finales o comentarios que hayan visto por aquí que quieran que compartamos? Bueno, no, antes de que nos dieran sus comentarios finales, también preguntar a nuestros amigos que nos siguen si tuvieron alguna impresión durante este programa, durante esta transmisión, y que nos la puedan comentar, ¿no? Creo que es algo muy valioso que podemos llevarnos también, qué impresiones o qué conocimiento adquirieron o qué conocimiento ya traían acerca de los sellos que estamos hablando del Apocalipsis, y que lo puedan expresar aquí, ¿no? Nos encantaría leerlos. Y por otra parte, decir que entonces nos vamos ya acercando hacia cosas ya con más detalle. Ahorita hablamos en general de los 7 sellos o del libro sellado, y entonces ya empezamos a entrar en más detalle en estos acontecimientos relacionados con estos que están. Algo interesante que comentó César, ¿no? Solo lo quiero reafirmar para no pasarlo de largo. En ese capítulo 6 de Apocalipsis, y los invito a que vayan y lo lean, en donde habla de la apertura de estos 7 sellos, entre el capítulo 6 y capítulo 7, y César lo ponía muy bien ahí en la gráfica, el tiempo que dedicó Juan a describir cada uno de esos sellos. Al primer sello le dedica 2 versículos al siguiente, 2 al siguiente, y luego 3 versículos, y luego 5 versículos. Al sexto sello ya le dedica unos 10, 12 versículos, y al séptimo sello es donde se lleva prácticamente el resto de los capítulos de Apocalipsis. Y aquí la reflexión es ¿por qué? ¿Por qué se le da tanto interés por qué en ese tiempo Juan le dio tanta, o por qué se le mostró tanto del séptimo sello y no tanto de los sellos anteriores, ¿no? Y que sepamos que estamos en esa época, o vamos a estar, o estamos por estar en esa época del séptimo sello. Por lo tanto, vayamos y estudiemos Apocalipsis, porque es muy relevante, es para nuestra época, es decir, está profetizada nuestra época allí. Y bueno, ahora sí los dejo hablar. Vámonos, César, comentarios finales. Comentarios finales, yo creo que más allá del valor de estar especulando una fecha, ya después hablaremos de eso, es el estar preparados. Vale más a lo mejor el evaluar cómo está mi condición espiritual, cómo está mi familia, cómo estoy yo, que el evaluar el día y la hora exactos, ¿no? Creo que para mí, eso sí, el ver profecías cumplidas es un aliciente de decir, esto está marchando como debe marchar y puedes confiar en que el Salvador tiene el mando. Algo como comentario final que yo quiero mencionar, Víctor, es que esto vale la pena mucho reflexionarlo, sobre todo este último punto del que hemos estado hablando, ¿no? Sobre el momento preciso en el cual nosotros estamos. La iglesia no tiene una posición oficial y no creo que lo va a hacer sobre el momento en el cual estamos. Si estamos al final del sexto o si ya estamos en el séptimo. Hay académicos que piensan que todavía estamos en el sexto. Y hay muchos otros académicos que piensan que ya estamos. Hay líderes de la iglesia a nivel local que piensan que ya estamos en el séptimo y otros tantos que piensan que estamos en el sexto. Tengo que decir que tras una investigación entre varias personas que han adquirido ciertos estudios sobre el tema, la mayoría piensa que estamos en el séptimo. Pero esto no se trata de un asunto de convencimiento de dónde estamos, sino de un asunto de revelación. Así que yo te invito a que puedas ir y busques en las escrituras y veas, pero independientemente del momento, lo más importante es la preparación. Ya César lo acaba de decir, eso es lo que realmente vale. Lo que sí sabemos es que el tiempo se está acabando. No son palabras mías, son palabras del presidente Nelson. Y también él dijo que en los días futuros no será posible sobrevivir sin la guía constante del Espíritu Santo. Entonces, las señales de los tiempos están ahí. El presidente Nelson también dijo que de aquí a que venga el Señor veremos las mayores manifestaciones del poder de Jesucristo y los mayores milagros que jamás hayamos presenciado. Así que a mí eso particularmente me dice que el tiempo está cerca y que sí, en mi particular punto de vista, y me hago responsable por él, estamos adentro del séptimo sello. Es mi opinión. Víctor.
Bueno, yo más que dar conclusiones, porque creo que ya he hablado mucho al respecto, quiero enviar un saludo a Arlene. Dice Erika Mar, mi hija Arlene quiere que nos manden un saludo a la familia Martínez en Houston, Texas. Un saludo a toda la familia Martínez y en especial a Arlene, que está acompañándonos. Y la otra cosa que quería comentar, déjame ver si la encuentro por aquí. Aquí está. Dice Gaspar Núñez Barrios, muy feliz cumpleaños, hermano Salvador. Por ahí Luz reveló que esta semana es tu cumpleaños, Salvador. Es Y hasta el próximo sábado. Uh-huh. Sábado 2 de marzo cumplo años. Todavía estamos a tiempo para que me manden algo por Amazon y llegue a tiempo. Sí, ahí va a poner en Facebook su dirección, Salvador, para que puedan. También tú, César y Víctor, ¿eh? También. De hecho, les decía a ustedes, no a los hermanos, les decía a ustedes. Bueno. Muy bien. Pues por mi parte es todo. César, ¿tienes algún comentario final o nos vamos? No. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias por acompañarnos.